Bienvenidos al repaso de este primer tema del área técnico-profesional. En él vamos a hablar sobre seguridad. Vamos a definirla, vamos a ver qué tipo de seguridad nos vamos a encontrar, la finalidad y los diferentes colectivos que la realizan. La seguridad realmente es el estado ideal de una persona que esté libre de todo peligro o riesgo. Sentirnos seguros ha sido una necesidad fundamental del ser humano desde el principio de los tiempos. Sentirnos seguros nos permite desenvolvernos en los lugares en los que estemos con total libertad. Pero la mayoría de las veces la seguridad la relacionamos con la libertad, por esa función. La libertad para poder desarrollar cualquier actividad, ya sea familiar, social, laboral o de ocio, allí donde nos encontremos. Pero para su estudio, para nosotros, la gente que se dedica a la seguridad para su estudio, la definición de seguridad va a ser la que determina la legislación, y es esta que veis aquí. Vamos a ver, la seguridad dice que es el conjunto de actividades y medidas que realizan las administraciones públicas y las empresas privadas con el objetivo de garantizar la integridad de las personas y bienes contra todo tipo de riesgos. Como veis aquí, ya esta misma definición de lo que es la seguridad, vemos que se bifurca, que hay dos tipos de seguridades. Una seguridad que la realizan las administraciones públicas y otra que la realizan las empresas privadas. Bien, ¿por qué hay esa diferencia? Seguramente es por su finalidad. Cada seguridad tiene una finalidad, tiene un fin. La primera es una finalidad para prevenir los riesgos. Prevenir esos riesgos realizando actividades defensivas y de autoprotección que traten de evitar que se produzcan daños o que los daños que se han producido sean mínimos. Y la segunda es una función de corrección de esos hechos. Los hechos que no se han podido evitar y se han materializado, averiguando el cómo y el porqué de lo sucedido, identificando a los responsables. Bien. ¿Y qué de las dos partes que hemos visto, cuál es la seguridad que se dedica a la prevención, a esa seguridad preventiva? Pues la seguridad que se dedica a realizar esa función preventiva es la seguridad privada. Se llama seguridad privada o individual. Esta seguridad privada o individual está desarrollada por empresas privadas que se dedican a la seguridad y van distribuyendo medidas que van dirigidas a la autoprotección y a la legítima defensa de personas o entidades concretas y determinadas. ¿A través de quién? Pues a través del personal habilitado por ley para dichas funciones, ¿no? Para habilitarlos, realmente es el Ministerio del Interior quien habilita, como bien sabréis, a los vigilantes de seguridad y el personal de seguridad. Y luego tenemos la seguridad correctiva o pública, que es, en este caso, es una seguridad que está desarrollada por las distintas administraciones públicas a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y estas medidas también se llama colectiva porque las medidas que realiza son a nivel colectivo, a nivel de una barriada, a nivel de una población y a nivel de una autonomía o de un país. He visto realmente que hay dos tipos de seguridad, una seguridad preventiva y una seguridad, en este caso, pública o colectiva. Vamos a definirlas y vamos a ver qué colectivos, ¿no?, que la realizan. Empezaremos por la primera, por la seguridad pública o colectiva. Aquí tenéis la definición de lo que vamos a ver como seguridad pública o colectiva. Dice que es el conjunto de actividades que el gobierno organiza para garantizar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana. Esta es la definición que nos interesa. Bien. ¿Qué misión encomienda el gobierno a estos colectivos para proteger a la ciudadanía? Pues aquí lo tenéis. En su artículo 104.1 de la Constitución dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los colectivos que realizan esta clase de actividades, deberán proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad. Las características que tiene esta seguridad pública, pues lo primero que son es que pertenecen al ámbito de las administraciones públicas, o sea que son funcionarios públicos. La segunda, que son fuerzas encargadas de ejercer dichas competencias, tienen el carácter de servicio público, o sea que todo el mundo puede hacer
puede hacer uso de ellas, por así decirlo. La tercera, que pueden realizar servicios de carácter general que van desde la realización de patrullas para la prevención de esos delitos, el auxilio a los ciudadanos, la investigación de dichos delitos y el control administrativo de las materias de su competencia, ¿no? Ya veremos más adelante que el gobierno adjudica realmente a estas fuerzas del cuerpo de seguridad una serie de materias de competencias. Y luego la cuarta es el ordenamiento jurídico otorga a la seguridad pública la facultad del uso de la fuerza y de la coacción sobre aquellas personas que han cometido un delito y se niegan a colaborar con las autoridades, con la fuerza pública, dificultando el esclarecimiento de los hechos. El gobierno lo que hace realmente es determinar que las fuerzas y cuerpos de seguridad se encarguen de esa seguridad ciudadana. Ahora vamos a ver realmente estas fuerzas y cuerpos de seguridad, qué grupos o qué colectivos las realizan. Lo primero es determinar de que las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen una ley que es esa que tenéis ahí arriba, que es la ley, el artículo de la Ley Orgánica 2/86, y en su artículo 2 dice que se denomina fuerzas y cuerpos de seguridad al conjunto de fuerzas de seguridad de carácter profesional y permanente que dependen del gobierno de la nación, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. ¿Veis ahí? Ese diagrama tenéis como fuerzas y cuerpos de seguridad al Cuerpo Nacional de Policía, al Cuerpo de Guardia Civil, a las policías autonómicas y las policías locales. Pero dentro de este grupo de fuerzas y cuerpos de seguridad hay un subgrupo que sería lo que se conoce como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Bueno, pues estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son aquellas fuerzas que sus órdenes dependen directamente del gobierno de la nación, o sea, del Ministerio del Interior. Y en este caso, como sabréis y como veréis más adelante, solamente hay dos, que es el Cuerpo Nacional de Policía y el Cuerpo de la Guardia Civil. ¿Qué diferencia básicamente hay entre ellas, entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Pues básicamente es su distribución. Estas dos policías ejercen sus funciones en todo el territorio nacional, pueden moverse libremente por todo el territorio nacional y dependen del gobierno de la nación. La diferencia que hay entre el cuerpo de la Guardia Civil y el de la Policía Nacional básicamente está en que el de la Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar, su escalafondamiento y su funcionalidad es a través de una jerarquía militar, y el del cuerpo de la Policía Nacional es de naturaleza civil, y su escalafondamiento es diferente. La Guardia Civil, de las competencias que tienen, es todo el territorio rural y sus aguas jurisdiccionales, y el cuerpo de la Policía Nacional ejerce sus competencias sobre todas las capitales de provincia y los grandes núcleos urbanos. Bien, ¿qué competencias da el Estado realmente a la Guardia Civil? Aparte de la protección de las personas y de los ciudadanos, pues como miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues el Estado les da una serie de competencias para que ellos las administren, para que las regulen, para que las supervisen. La primera de ellas es la legislación sobre el control sobre armas y explosivos. La Guardia Civil lleva, desde el principio, el control sobre esta clase de elementos. La segunda es el resguardo fiscal del Estado, con actuaciones dirigidas a evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico y el fraude. Como sabréis, la Guardia Civil siempre está presente en las aduanas. Son las que te abren el equipaje, las que te revisan el equipaje para encontrar algún elemento que esté sujeto a cargas aduaneras o que esté prohibido el acceso al país. El tercero es la vigilancia del tráfico y el control de transporte en vías públicas interurbanas, la custodia de las vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos y aeropuertos, velar por el cumplimiento de las leyes referentes a la protección de la naturaleza e investigar sus delitos, los servicios del SEPRONAT, ya los conocéis, traslado y conducción interurbano de presos y detenidos, y luego la inspección de los servicios que se realicen a través de los guardias rurales, así como su formación y titulación. Estas son las competencias que el Estado da a la Guardia Civil para que las lleve a cabo. ¿Y qué competencias determina el Estado para el Cuerpo Nacional de Policía? Pues
seguramente ya casi todos lo conoceréis, ¿no? Primera sería la expedición del documento nacional de identidad, las tarjetas de identidad para extranjeros y los pasaportes. Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. El control de entrada y salida del territorio europeo por parte de miembros comunitarios o de terceros países. El control de las entidades y servicios privados de seguridad. La supervisión de actuaciones y medios, así como su formación y la habilitación de su personal. En este caso es el Cuerpo Nacional de Policía quien nos habilita a nosotros como vigilantes y a nosotros como formadores. La vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en materia de juego y la inspección de sus instalaciones y, por último, la investigación y persecución de los delitos relacionados con las drogas. Bien, pues ahora vamos a ver las competencias que el Estado determina para las policías autonómicas. También estarían dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad y vamos a ver su definición y las competencias que el Estado les otorga, ¿no? Las policías autonómicas dependen de los órganos de control, de los consejeros de interior o de las comunidades autónomas. Sus competencias y actuaciones se encuentran encuadradas en el ámbito territorial de sus respectivas comunidades. ¿Qué quiere decir? Pues que la Policía Autonómica de Cataluña o del País Vasco o de Canarias o de Andalucía no tienen competencias fuera de sus comunidades, como si las tiene, por ejemplo, el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, que tiene todo el territorio nacional. Estos son policías que están encuadradas dentro de sus respectivas autonomías y son institutos armados de naturaleza civil. Las competencias que tienen, pues las competencias que tienen las policías autonómicas antes las realizaban o las ejercían las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Y el Estado las ha ido delegando, estas competencias a aquellas autonomías que poseen policías autonómicas, policía propia. Bien, una de las funciones que tiene es la vigilancia y protección de personas, edificios y dependencias de la comunidad autónoma, la seguridad ciudadana, orden público, vigilancia e inspección de instalaciones sobre el juego, espectáculos públicos y el control del tráfico interurbano. La Guardia Civil, os acordados que tiene la función del control del tráfico interurbano, pero en aquellas autonomías en las que haya una policía de tránsito, de tráfico, las competencias las tiene esa policía. Luego la participación junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad de actividades relacionadas con policía policial, con terrorismo y el rescate en montaña. Estas unidades se relacionan y ejercen su trabajo en cooperación con las policías nacionales. Control e inspección del personal y las empresas de seguridad privada y protección del medio ambiente. En aquellas comunidades en las que haya una policía autonómica, el control y de las empresas privadas la llevaría esa policía autonómica, ¿no? Así también como la investigación de los delitos contra el medio ambiente. Y luego la prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofes o calamidades públicas, participando en los planes de protección civil. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver las funciones y la definición de lo que son las policías locales, que también estarían dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esas policías locales dependen de las corporaciones locales, son institutos armados de naturaleza civil y sus competencias se ajustan al ámbito territorial de sus respectivos municipios. Eso quiere decir que la policía de una población es policía en esa población, fuera del territorio de su municipio, no tiene competencia para realizar funciones policiales. Vale. ¿Qué competencias le da el Estado a esas policías locales? Bueno, las competencias que le da son la protección de las autoridades locales y de las corporaciones locales, la vigilancia y la custodia de sus edificios e instalaciones. Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos, participando en funciones de policía judicial. Policía administrativa, en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales. La vigilancia de los espacios públicos en colaboración con las policías estatales o autonómicas, la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido
en las normas de circulación, instruyendo los oportunos atestados. Acordaros que el tráfico interurbano puede estar realizado por Guardia Civil o Policía Autonómica si tiene esas competencias, pero dentro de las poblaciones la competencia del tráfico siempre es de policía local. Y luego la prestación del auxilio en casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en los planes de protección civil. Bien. ¿Y todas estas policías cómo funcionan? Pues para que todas estas policías se puedan regular y se puedan conjuntar, hay un elemento que se llama la cooperación recíproca. Dice, todas estas policías deberán ajustar sus actuaciones a los principios de esa cooperación recíproca, coordinándose a través de los consejos de política de seguridad y por medio de las juntas locales de seguridad. Pues muchas veces pensamos que las únicas instituciones que garantizan realmente esa seguridad, esa tranquilidad ciudadana, serían las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y no es así. Veremos que hay una serie de instituciones que trabajan en conjunto, pero son independientes para garantizar realmente esa convivencia. La primera sería el Poder Legislativo, legislando leyes que todos deberíamos de acatar, y los que no acaten, pues para eso estarían las fuerzas y cuerpos de seguridad, para detener a esas personas que no han acatado lo que se determina en la legislación y ponerlas en manos de la justicia para que los juzgue y determine si son merecedores de culpa. Si son merecedores de culpa, pues en este caso pues lo pagan a través del sistema penitenciario, y una vez que esas personas han cumplido su pena o su condena con el Estado, pues el Estado, a través de los servicios de asuntos sociales, lo que hace realmente es volver a intentar recuperarlos y meterlos dentro de la rueda de la sociedad. Muchas veces pensamos que significan lo mismo, seguridad ciudadana y orden público, y no es así. La seguridad ciudadana es, en este caso, una serie de actividades que van encaminadas a garantizar el desarrollo normal de la convivencia en sociedad. Esta seguridad en esta sociedad se encuentra, la realizan en este caso unidades que están dedicadas a prevenir e investigar la comisión de delitos y a sancionar infracciones administrativas. ¿Vale? Dentro de este apartado de seguridad ciudadana estarían las fuerzas y cuerpos de seguridad, y estaría también seguridad privada. Acordaros la definición, dedicadas a prevenir e investigar la comisión de delitos. Y luego las unidades de orden público pues son los garantes de la utilización pacífica de las vías y de los espacios públicos por encima de las libertades individuales. Estas unidades están formadas por unidades que se caracterizan por acciones de carácter disuasorio y contundente, y siempre están formadas por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Verdad? El Estado lo que hace es que para estas unidades que se dedican al orden público o a la seguridad ciudadana, a la prevención y a la corrección, les determina y les aplica y surge esta ley. Eso es una ley orgánica, la 4/2015, sobre protección de la seguridad ciudadana. El Estado, con el fin de asegurar la convivencia ciudadana, lo que hace es aprobar esta ley. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Porque lo primero es para erradicar la violencia en las calles. Que no todo el mundo pueda aplicar su justicia, sino que haya en este caso una serie de elementos, como serían las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo que hagan realmente es poner a disposición judicial a esas personas para que sean juzgadas, si han cometido un delito o tienen algún problema entre diferentes colectivos. La segunda, la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, que todos podamos ir tranquilos por la vía pública. Y si alguno intenta apoderarse o personalizar realmente esa función, pues que haya una serie de personas, de colectivos que lo puedan realizar. Y la tercera, la prevención e intervención ante la comisión de delitos. Pues a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, intervenir cuando se ha cometido un delito y ponerlos en manos de la justicia. ¿Vale? Bueno, mirar lo que dice en este caso la ley, que en un principio empezamos a hablar sobre la ley 2/86, que era una ley que
era única y exclusivamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dice esta ley que en su artículo 4, punto primero, que todos los ciudadanos tenemos el deber de prestar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad el auxilio necesario en la investigación y persecución de los delitos en los términos que se prevean legalmente. O sea que todas las personas, todos los ciudadanos, tenemos la obligación de prestar el auxilio a esos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero, y aquí ya viene el pero, también dice en ese artículo 4, punto segundo, que tienen la obligación especial de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad en el mantenimiento de esa seguridad ciudadana todas las personas o entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a personas y bienes o servicios de titularidad pública o privada. Y pasamos a una ley más importante que vamos a ver un poquito más adelante, que es la ley 5/2014, no la confundáis con la 4/2015, La 4/2015 es la ley de seguridad ciudadana y la 5/2014 es la que se conoce como ley de seguridad privada. Es una ley que hacen directamente el Estado, hace directamente para el personal de seguridad privada, para las empresas de seguridad. Bueno, pues esta ley, la 5/2014, en su artículo primero, punto 1, dice que todas las personas que ejerzan funciones de vigilancia o seguridad tendrán la consideración legal de estar realizando una actividad complementaria a las que realizan los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, encontrándose subordinados a las indicaciones y directrices de los mismos. Bueno, hemos visto y hemos definido realmente lo que era la seguridad pública o colectiva, y ahora vamos a hacer lo mismo con seguridad privada o individual, ¿no? Mirad, esta es la definición realmente de lo que es la seguridad privada, ¿no? Lo que determina la ley de seguridad privada la define tal como la veis aquí. Dice que es el conjunto de actividades y servicios que tienen como fin garantizar la seguridad de las personas, proteger sus bienes y facilitar el normal desarrollo de sus actividades. Ahí no se encuentra. Bien, bueno. Pero lo más importante, antes hemos comentado de que había una ley que era la 4/2015, que era una herramienta que el Estado daba a las fuerzas y cuerpos de seguridad e incluso a nosotros también para ejercer la seguridad ciudadana. Bien, pues esta ley que veis aquí, que es la 5/2014, es lo que se la conoce como ley de seguridad privada. Esta ley lo que hace realmente es el Estado, el gobierno, lo que hace es autoriza a las empresas privadas a realizar algunos servicios de seguridad. Y en esta ley vienen relacionados aquellos puntos en los que estas empresas privadas pueden realizar funciones de seguridad. Aquí lo tenéis. Como toda ley, tiene que haber un reglamento, que lo que haga realmente es desarrollar, ¿no? Y aquí lo tenéis, este Real Decreto, que es el Real Decreto 2364 del año 94, también conocido como Reglamento de Seguridad Privada. Como podéis ver, realmente resulta chocante de que un reglamento sea posterior a un reglamento que es el que tiene que, de alguna forma, desarrollar una ley, sea posterior a la ley en sí, que es del año 2014. Bueno, estas son cosas que supongo yo que pronto se solucionarán. Bien, pues este Real Decreto, el Real Decreto 2364 del año 94, que lo que hace realmente es determina las prestaciones que tienen que realizar, de qué forma tienen que realizar esas prestaciones de seguridad las empresas privadas que vienen y que determina la ley 5/2014, se le conoce como Reglamento de Seguridad Privada. Bien, pues en él lo que hace realmente es determinar los requisitos y condiciones que deben cumplir no solamente las personas, sino también los materiales y los medios técnicos que tienen que usar estas personas para realizar las funciones de seguridad que determina la ley 5/2014 de seguridad privada. ¿Y qué actividades son estas que determina la ley de seguridad privada, la 5/2014? Pues el Estado lo que hace es autorizar a estas empresas privadas a realizar las siguientes funciones. La primera es la vigilancia y protección de bienes, propiedades urbanas o rurales, instalaciones, establecimientos y eventos de todo tipo, tanto públicos como privados,
así como la protección de las personas que se encuentren en su interior. La segunda es el acompañamiento, la defensa y la protección de personas físicas, incluidas las que tengan condición legal de autoridad, impidiendo que ésta pueda ser objeto de agresiones o actos delictivos, lo que es la imagen del escolta privado, las funciones del escolta privado. Otra más es el depósito, la custodia, el recuento, la clasificación, el transporte y la distribución de monedas, billetes, títulos, objetos o elementos económicos que por su valor o por las expectativas que generan puedan requerir vigilancia y protección especial. Una más es el depósito y custodia, transporte y distribución de explosivos, armas, cartuchería y sustancias peligrosas que precisen vigilancia y protección especial. También, importante para las empresas privadas, es el diseño y la planificación de sistemas de seguridad, así como la instalación y el mantenimiento de aparatos, equipos y dispositivos conectados a centrales receptoras de alarma o a centros de control o de videovigilancia. Y luego, la última es la explotación de esas centrales, ¿no? Donde las señales o las imágenes que emiten estos equipos o dispositivos van a ser recibidas y van a ser almacenadas, ¿no? La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación, respuesta y transmisión de señales de alarma, así como la monitorización de cualquier dispositivo para la seguridad de las personas y bienes y su comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Y qué medidas determina realmente la Ley TIC 2014 que estas empresas privadas que se dedican a la seguridad pueden instalar o pueden realizar? Pues en este caso, el artículo 52 de esta misma ley dice que estas empresas podrán adoptar las siguientes medidas de seguridad a la hora de instaurar un sistema de seguridad en una empresa, una persona o una entidad, ¿vale? Lo primero que dice que se puede poner lo que se conoce como seguridad física, que más adelante luego la veremos, ¿no? Dice elementos cuya finalidad consiste en impedir o dificultar el acceso físico directamente a determinados lugares o bienes mediante la colocación de barreras materiales, puertas, muros, verjas, vallas, ventanas, cualquier elemento físico que impida el paso físicamente a esas personas. La segunda sería la seguridad electrónica, ¿no? Sistemas que van dirigidos a detectar o advertir cualquier tipo de amenaza, peligro, presencia o intento de asalto o intrusión en la instalación donde se encuentran mediante la activación de esos dispositivos electrónicos. Y estos dispositivos electrónicos estarían sobre los elementos de seguridad física. La tercera sería importantísima, la ciberseguridad. Todos los elementos electrónicos de videovigilancia, detectores, están a través de esos elementos de a través de Internet, a través de los sistemas telemáticos, ¿no? Bueno, pues estas medidas van destinadas a salvaguardar la confidencialidad de la información que se emplee y la protección de los sistemas de detección, videovigilancia y comunicación que se usen en la instalación. Importantísimo, sin más, o sea, no hay un elemento técnico, pero sí lo que es, hay una organización, hay unas normas, hay unos protocolos de actuación. En ese caso es lo que se conoce como seguridad organizativa, ¿no? La planificación de funciones, cometidos y tareas que van dirigidas a evitar o poner término a cualquier tipo de riesgo, amenaza o peligro que se pueda producir en la instalación. ¿Qué hacer? ¿En qué momento? ¿No? Cuando salta o cuando surge una alarma. Y por último serían las normas de protocolo de actuación en cuanto a seguridad personal, ¿no? Estas normas irían dirigidas a servicios que van dirigidos a esa protección personal de determinadas personas o colectivos. Bien, si antes hemos visto en el apartado anterior, hablando de la seguridad pública o colectiva, las características de esa seguridad, vamos a hacer lo mismo con la seguridad privada. ¿Qué características diferencian la seguridad pública de la seguridad privada? Bueno, primero es nosotros, la seguridad privada, tenemos un carácter exclusivo de prevención de riesgos, ¿no? Lo que hacemos realmente son actividades preventivas y de autoprotección. Vamos a evitar que se cometan esos delitos y de autoprotegernos, ¿no? Evitando todas aquellas actuaciones de respuesta directa, a excepción de las que se produzcan en evitación de un daño propio, o sea, las que nos vengan a hacer daño directamente a nosotros, o a un tercer objeto de nuestra protección.
la persona que vayamos a proteger o la instalación que vayamos a realizar. En este caso, podemos realmente defendernos a través de esas medidas. La segunda sería carácter limitado de la seguridad. Yo no puedo hacer servicios de carácter general como hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo lo que tengo que hacer realmente es limitarme al lugar donde tenga mi contrato, donde tenga mi trabajo, ¿no? Ajustando mis actividades a un lugar o un objeto concreto y determinado, no pudiendo realizar esos servicios, salvo en los casos en los que determina el artículo 79 de ese Real Decreto de 2364 del año 94, el Reglamento de Seguridad Privada, ¿vale? Y ahora diréis vosotros, bueno, ¿y qué es lo que determina ese artículo 79? Pues aquí lo tenéis, Lo que hace realmente son 8 puntos. El primer punto es, yo puedo salir de la instalación que estoy protegiendo cuando tenga que perseguir a un delincuente que haya sido sorprendido dentro de mi instalación cometiendo un delito. En las situaciones que estén relacionadas con servicios humanitarios o asistenciales, accidentes, catástrofes, hasta la llegada de los servicios de emergencia. En la protección de maquinaria o equipos que por su valor se encuentren situados de manera no permanente en las vías públicas de uso común, maquinarias o elementos técnicos, las actuaciones adecuadas a los escoltas privados. Si en ese caso el protegido sale por la calle y hace un paseo, pues tenemos que ir con él, exactamente dándole la protección. En los desplazamientos que de manera excepcional se realicen en la realización de rondas exteriores perimetrales o en las instalaciones donde efectuemos nuestro servicio o de otras actividades relacionadas con las funciones de vigilancia. Esta función cada día se está eliminando más. ¿Por qué? Pues porque ahora ya la mayoría de las instalaciones cuentan con sistemas de videovigilancia. Entonces esas rondas perimetrales exteriores eran para comprobar si no se habían dejado un paquete o no se habían dejado un explosivo o no se había colocado algún elemento para poder saltar esa verja o ese muro. Con esa expectativa estaba. Ahora ya con los sistemas de videovigilancia, por estas funciones ya apenas se hacen. La sexta dice las actividades de recogida y entrega de moneda, objetos valiosos, así como las de recarga de cajeros automáticos. La séptima, los servicios de verificación y respuesta de alarmas, está claro. Y la octava, las actividades relacionadas con el transporte de sustancias y de materias explosivas. Como veis, en este caso, estas son los elementos que determina el artículo 79 del Real Decreto 2364, el Reglamento de Seguridad Privada. Bien, aparte de ese carácter limitado, es la entrega de los detenidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo no soy un agente de la autoridad, yo como vigilante, o como escolta, o como guardia rural, o como vigilante de explosivos, no soy un agente de un agente de la autoridad. Entonces, al no tener ese carácter, pues lo que tengo que hacer realmente, yo no puedo poner en manos de la justicia a ningún delincuente. Entonces lo que tengo que hacer realmente es puentearlo. ¿De qué forma? Pues yo puedo hacer la detención, no solamente del delincuente, sino de los instrumentos que haya cogido que haya usado ese delincuente y los efectos y las pruebas de ese delito, y ponerlos en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que sean ellos los que pongan a esa persona directamente delante del juez. Luego, la actividad que hacemos, todas las actividades que hacemos las empresas de seguridad o hacemos los vigilantes de seguridad, los escoltas, guardas rurales y guardas explosivos, están intervenidas por la administración, están autorizadas por la administración. Allí donde había a un vigilante o a cualquier miembro del personal de seguridad realizando funciones de seguridad, no es que la empresa contratante y la empresa de seguridad hayan quedado de acuerdo en poner a una persona para su seguridad, sino que aparte de ese contrato ha tenido que haber una autorización a través del Ministerio del Interior, del Departamento de Seguridad, que autoricen esa presencia del vigilante o de los vigilantes de seguridad. Por eso se habla de acción intervenida por la Administración. Bien, ¿y qué relación debo de tener yo como vigilante de seguridad con los miembros de la seguridad pública? Bueno, pues aquí también lo dice, en este caso, la Ley de Seguridad Privada. En su artículo 1.4 dice que las empresas y el personal de seguridad privada tendrán la obligación de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad, de seguir sus instrucciones en relación con las personas o bienes cuya protección, vigilancia o custodia estuvieran encargados. O sea, en este caso, tenemos que seguir sus instrucciones. ¿Por qué? Yo, como vigilante, soy el responsable de lo que pasa en mi instalación, pero cuando se comete un delito, y llamo, hay una emergencia, y llamo a los servicios de emergencia
o a las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando ellos vienen, yo lo que tengo que hacer es auxiliarles a ellos. Ellos son los responsables de lo que pueda pasar a partir de ese momento en esta instalación. Y yo lo que voy a hacer realmente es ponerme a ayudar, a colaborar con ellos, ¿no? Por eso la ley lo dice bien claro. Tenemos la obligación de colaborar con ellos cuando ellos lleguen a la instalación, cuando sean llamados por nosotros o cuando lleguen por cualquier actividad que tengan que realizar. También dice que en cumplimiento de esa ley tenemos la obligación de comunicar tan pronto como sea posible a las fuerzas y cuerpos de seguridad cualquier circunstancia o información relevante para la prevención, el mantenimiento o el establecimiento de la seguridad, así como todo hecho delictivo del que tuviésemos conocimiento en el ejercicio de nuestras funciones, o sea, no solamente sobre todo en nuestra instalación. Es la obligación de comunicar tan pronto como sea posible esa función a los mismos y las fuerzas y el cuerpo de seguridad. No solamente para realizar lo que dice la ley, sino también muchas veces para quitarnos un poquito de peso laboral de encima de nosotros. Bien, como veis, ya vamos acabando definiendo la seguridad. Esa seguridad que vimos en un principio, que era como un bloque, esa seguridad cuya función era la protección de las personas y los bienes, se dividía en dos. Se dividía en dos en el sentido de que había una seguridad preventiva y una seguridad correctiva. ¿Os acordáis? Esa seguridad preventiva la realiza la seguridad privada y esa seguridad correctiva la realiza la seguridad pública. ¿Y con qué fin? Pues con el fin, los dos, nos juntamos en el mismo fin, que es la seguridad ciudadana. Las funciones que yo como vigilante de seguridad y las funciones que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, finalmente es en ayuda de esa seguridad ciudadana, de la gente que está a nuestro alrededor, ya sea en la vía pública, en las calles, en las carreteras, seguridad pública, o dentro de las instalaciones que demos protección y seamos los vigilantes de seguridad. Al igual que hemos empezado hablando de la seguridad, ahora vamos a continuar hablando de la inseguridad. ¿Y esto de la inseguridad qué es? Lo conocemos, ¿no? Básicamente la inseguridad, aquí tenéis una de las definiciones, dice que es el miedo al daño derivado de la falta o carencia de medidas de seguridad adecuadas al riesgo que nos puede amenazar o a la ausencia de garantías para desarrollar el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades. Esto es inseguridad. ¿Qué tipo de inseguridad nos podemos encontrar? Básicamente vamos a encontrar dos tipos de inseguridad. La primera, la que se conoce como inseguridad inducida. Es aquella situación que depende de la percepción que cada persona tiene de un riesgo a través de un estado de opinión generalizado debido a rumores o a noticias sensacionalistas que hacen aumentar la sensación de inseguridad entre los ciudadanos. Y la segunda sería la inseguridad real. Es aquella sensación que se da ante una actividad delictiva determinada que se repite con mayor o menor frecuencia en una zona en concreto y que actúa principalmente en algunas barriadas a través de bandas o grupos de delincuentes. Bien, entonces tenemos dos tipos de inseguridad. La inducida, que es aquella que depende de la percepción y de los comentarios y de la prensa y de los comentarios de los demás, que nos inducen realmente a tener esa sensación de inseguridad. Y luego la inseguridad real, la que vemos día a día a la hora de salir a la calle y de movernos por las zonas donde habitualmente no lo hacemos, por nuestras calles, por nuestras plazas. Los humanos, como seres sociales que somos, debemos asumir las distintas reglas que nos permiten vivir en comunidad junto a nuestros semejantes, de manera que las personas que no tienen en cuenta esas reglas y no las respetan se convierten en personas inadaptadas. Las personas inadaptadas que por algún motivo pierden el sentido de pertenecer al grupo social en el que se encuentran se denominan marginados. Esos marginados podemos encontrar varios grupos. Podemos encontrar marginalidad legal, toxicómanos, delincuentes, reclusos y prostitutas, marginalidades culturales, como las minorías étnicas, inmigrantes ilegales o los analfabetos, los marginados laborales, como son los parados de larga duración y los jubilados, y los automarginados, como los vagabundos y los enfermos mentales. La marginalidad habitualmente precede a la delincuencia. ¿Y qué es? O vamos a definir la delincuencia. La delincuencia realmente es el nombre que se utiliza para designar el colectivo de personas que violan las leyes y cometen delitos.
Es un fenómeno social relativo al conjunto de delitos cometidos en un lugar en un periodo de tiempo determinado. ¿Y delincuente? Pues delincuente realmente es aquella persona que desobedece el ordenamiento jurídico de la sociedad en la que vive y hace oficio o rutina con la transgresión de las normas que determina la ley, causando perjuicio al resto de los ciudadanos que conviven junto a él y la sociedad que lo acoge. Bien, vamos, ¿qué tipos de delincuencia vamos a encontrar? Vamos a encontrar la primera, lo que se conoce como delincuencia circunstancial u ocasional. Dice que es aquella en la que la comisión del delito se efectúa por personas normales y corrientes sin estar planificado o premeditado y que en un momento determinado se ven envueltos en hechos delictivos determinados por las circunstancias. ¿Como cuáles? Ahora ponemos una serie de ejemplos. Pues los atropellos en estado de ebriedad, los homicidios en defensa propia, las defraudaciones tributarias particulares, las riñas o reyertas con resultado de muerte, el consumo ocasional de sustancias prohibidas y el incumplimiento de las normas de tráfico. A este tipo de delincuencia se llama circunstancial o ocasional. No están planificadas ni premeditadas, sino que en un momento dado se ven envueltos en ellas. La siguiente, lo que se conoce como delincuencia habitual o instrumental, es la más común y guarda relación directa con los delincuentes profesionales. Les posibilita conseguir dinero y bienes materiales fuera de las normas que dicta la ley, ya que en este caso, bajo el amparo de las normas que fija la sociedad, esta clase de personas sería imposible que pudieran conseguir lo que en un momento dado pueden tener. ¿Bien? ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues lo que se conoce como delincuencia común, el delincuente común. La delincuencia de guante blanco o el delincuente de guante blanco, los crímenes o los grupos de crimen organizado, la corrupción política, judicial y policial, el narcotráfico y los sicarios. Estas personas, este grupo de personas, hacen de la delincuencia una forma de vida. Siguiente, vamos a encontrar otro tipo de delincuencia, la delincuencia expresiva. Dice que este tipo de delincuencia corresponde a una categoría de delitos o crímenes determinados por disfunciones o psicopatologías o vehemencias. Su atribución es individual, de persona a persona, y quien lo comete incurre en la exageración o desproporción irracional entre la forma en la que ha cometido el delito y el logro que intenta conseguir con él, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tenemos serían los asesinos psicópatas, los asesinatos en serie. Segundo, los atentados terroristas, los asesinatos terroristas. Los violadores, los pederastas y los pedófilos y los asesinatos racistas. Bien. Delincuencia juvenil. ¿A qué denominamos delincuencia juvenil? Pues aquí tenéis la definición. Dice que es aquella que está tipificada en el Código Penal como delito y está cometida en este caso por personas de edad entre los 14 años y los 18 años. Acordaros de que las personas con menos de 14 años son inimputables generalmente y a partir de 14 años hay un tratamiento judicial para ese tipo de delincuencias y tienen una jurisdicción especial, ¿no? Están sujetos a las disposiciones que determina el Tribunal Tutelar de Menores y lo que hacen realmente es centrarlos, meterlos dentro de, en este caso, de centros juveniles para intentar cambiar el comportamiento de esos jóvenes. Acordar la delincuencia juvenil está entre los 14 y los 18 años. Y luego tendríamos la delincuencia o la banda juvenil, que es un grupo organizado de jóvenes que ya hay mayores y menores de edad. Entre 14 y 18 años y mayores de 18 años. En el que un líder, al que todos reconocen su autoridad, ejerce el control entre sus miembros. Operan en un territorio definido y se identifican entre sí por el uso de una determinada prenda de color, o por un tatuaje, y básicamente su objetivo es alcanzar, mediante una actividad ilegal, lo que en su entorno familiar o escolar o laboral no pueden conseguir. Bueno, luego tenemos la violencia urbana. Aquí ya no hay clase media, clase bajas. Aquí se produce en los grandes núcleos urbanos y está al alcance de todas las clases sociales, ¿no? Las redes sociales y los medios de comunicación incitan realmente a los jóvenes con valores distintos a los adultos al uso de la violencia para imponer o defender sus diferencias culturales o sociales.
Aquí vamos a encontrar dentro de lo que es violencia urbana, por la violencia deportiva, la violencia racista, la violencia por acontecimientos musicales, por seguir a diferentes grupos, y la violencia entre lo que se conoce como tribus urbanas. Bien, pues nada más. Deseo que este tema de la seguridad os haya interesado y ahora podéis tener dos opciones. O pasáis al siguiente módulo en el que encontraréis un control donde habrá una serie de preguntas tipo test. Tienes una pregunta y 3 posibles respuestas, donde podréis más o menos ver la cantidad de información que habéis recogido en el temario que hemos visto. Y si no os interesa, pues podéis pasar al siguiente módulo en el que se hablará sobre los sistemas de seguridad, sobre la seguridad interna. Pues nada más, gracias por vuestra atención y gracias por vuestro interés y hasta la próxima.